Queridos todos, quería dedicar estos minutos a compartir con todos los que escuchéis después esta grabación, compartir la celebración del primer aniversario de la clausura del proceso de beatificación del Caballero de Gracia, que como muchos recordaréis fue el 7 de noviembre del 2019, es decir, mañana se cumple un año. Un día para dar gracias a Dios, también para recordar algunos momentos de ese acto sencillo pero solemne que tuvo lugar en nuestro oratorio, presidido por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. El oratorio estaba lleno y el ambiente era de gran alegría, como es fácil imaginar. Compartía en la presidencia con don Carlos el delegado de la causa de los santos, don Alberto Fernández, el canciller de la diócesis, don Alberto de Andrés, el promotor de justicia, don José Carlos Martín de la Hoz, la postuladora, doña Juliana Congos, y la notaria, doña María del Mar Gómez. Entre los asistentes estaban algunas personalidades eclesiásticas, como el representante de la Nunciatura de España, monseñor Gianluca, el vicario episcopal de la diócesis de Módena, don Alberto Cironi, que vino expresamente para asistir a este acto de el modenés Caballero de Gracia, allí había nacido. De las autoridades civiles, pues tuvimos un mensaje del señor alcalde diciendo que le gustaría mucho poder asistir, pero que no le iba a ser posible por otros compromisos. Estaban también otros sacerdotes de la diócesis, el vicario episcopal de nuestra zona, don Alfonso Lozano, el representante del vicario del Opus Dei en Madrid, don José Gorjas, y mucha gente. El acto siguió el ritual previsto para estas ocasiones, que es breve, sencillo, pero a la vez solemne, emotivo. Estaban también junto a la mesa presidencial numerosas cajas que contenían la abundante documentación preparada para el proceso. Concretamente, 4.000 folios en 3 copias, una para la diócesis de Madrid y otras 2 copias que había que entregar a Roma, a la Congregación de la Causa de los Santos, como así se hizo unos días más tarde, concretamente el día 14 de noviembre. Voy a destacar simplemente ahora unas palabras, unos detalles de la intervención de la postuladora y también después de don Carlos Osoro. Juliana, después de hacer una exposición muy detallada del trabajo arduo llevado a cabo a lo largo de estos años y que, gracias a Dios, había sido posible por contar con personas competentes, muy dedicadas a esta tarea, en primer lugar, ella misma, acompañada después de un equipo de personas que con gran ilusión y dedicación han ayudado todo lo posible en recopilar la documentación, en prepararla, sistematizarla y tantas cosas más. Juliana, después, como digo, de esa explicación, que sin duda ninguna fue muy ilustrativa para los que lo oían, señaló algunos rasgos brevemente, pero con gran fuerza, diríamos, de la vida del Caballero de Gracia, su amor a la Eucaristía, su amor a la Iglesia, su amor a los más necesitados. Esta intervención sirvió estupendamente, ¿no?, como para preparar lo que después diría don Carlos. Don Carlos habló como manifestando abiertamente lo que tenía en su corazón. Y fue una intervención muy afectuosa y muy concreta en cuanto a lo que fue la vida de Jacobo Gratit, el Caballero de Gracia. Por ejemplo, don Carlos nos decía que una de las tareas más importantes que él tiene que llevar a cabo como arzobispo de la diócesis es promover la santidad. Y por supuesto, en ese sentido, el estar aquí esta noche, pues clausurando un proceso de beatificación, cabe duda que es un gran gozo para el pastor de la diócesis. Un hombre, el caballero, decía don Carlos, que tenemos la convicción de que se le puede proponer como santo, aunque es la Santa Sede y la Congregación de los Santos
los que tienen la misión de confirmar, de verificar que esto es así. Para eso se había hecho todo ese trabajo de preparación de documentos y ahora, decía don Carlos, estamos pidiendo un milagro que, si el Señor quiere, tendrá lugar para que pueda llegar la beatificación. Habló después de cómo la vida de Jacobo Gratí, con tantos años, 102 años de vida, pues no fue fácil. Los momentos en los que le tocó vivir, pensemos en el luteranismo, por ejemplo, coincidiendo con esa misma época, el Concilio de Trento, tantos otros acontecimientos importantes de la vida de la Iglesia y de la vida del mundo, como la batalla de Lepanto, por citar 3 momentos en los que el caballero tuvo que intervenir con gestiones diversas. Decía don Carlos cómo se traslada aquí a España Jacobo Gratí para acompañar a su amigo íntimo del que fue un fiel colaborador durante más de 30 años, Juan Bautista Castaña, que después llegaría a ser el Papa Urbano VII. Un hombre, el caballero, dice don Carlos, que destaca por su lealtad, la lealtad con que vivió su servicio diplomático a la Iglesia. Un hombre que destaca también por su generosidad, porque no solamente puso sus propios bienes al servicio de los demás, sino también su propia vida entera, al servicio de la Iglesia, de los pobres, de los más necesitados, de los enfermos, en esas diversas fundaciones benéficas y caritativas que promovió. Y señala don Carlos un aspecto muy importante, de dónde saca el caballero de gracia esa generosidad, esa dedicación, esa magnanimidad. Decía, un hombre que de la experiencia del trato en torno a Jesucristo en la Eucaristía, saca toda la fuerza necesaria para esa tarea inmensa que llevó a cabo. En esa atmósfera, decía, que no solamente vivía celebrando la Eucaristía, sino también contemplándola, en esa vida de oración que vivió intensamente, como también la Eucaristía, la congregación entonces así llamada, del Santísimo Sacramento. Es junto a la Eucaristía donde la vida va avanzando en la imitación a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera uno está en condiciones de darse a los demás. Porque junto al Señor, junto a la Eucaristía, decía don Carlos, nadie puede guardarse nada para sí mismo. Se siente la necesidad de darse a los demás, como nos invita a hacer también nosotros ahora, darnos a los demás, amar la Iglesia, como don Carlos señalaba en la carta pastoral del año pasado, ¿no?, para todas las diócesis. Y juntamente con ese amor a la Iglesia, el amor al Papa, a Pedro, sea quien sea, Urbano VII en la época del Caballero de Gracia, o ahora para nosotros estos días, estos años, el Papa Francisco. Aquí, en esta iglesia, propiamente en la anterior a esta, pero en fin, en esta iglesia del Caballero de Gracia, aquí vivió, creyó y expresó un servicio incondicional a la Iglesia y a los demás. Aquí tenemos el sepulcro, donde estamos ahora celebrando la clausura de este proceso. Aquí están también, decía don Carlos, los restos de Guadalupe, que también se distinguió por ese amor a la Eucaristía, a la Iglesia, a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, como siempre el ejemplo de los santos. Bien, pues hoy, decía don Carlos, clausuramos en este marco tan solemne el proceso diocesano. Lo enviamos a Roma para su estudio. Hará falta un milagro, hay que pedirle al Señor que lo conceda. Este sitio se convierte para tantos de nosotros en un lugar de peregrinación, decía, para pedirle no solo por nosotros, sino por los demás, por los que más lo necesiten. Agradecía después don Carlos el trabajo realizado por la postuladora, por sus colaboradores, por la comisión histórica de la causa, por el tribunal, en fin, un trabajo hecho con seriedad, con rigor, con rectitud, con deseos de dar mayor gloria a Dios. Y pedía el cardenal al Señor que nos conceda la gracia a todos los que estamos aquí de ver la beatificación del Caballero de Gracia. Pues hoy se lo pedimos también de nuevo. Una iglesia, decía don Carlos, como tantas otras de Madrid, o algunas otras de Madrid,
que se pueden constituir en un itinerario de santidad, igual que hay itinerarios artísticos para ver tantos lugares preciosos de nuestra ciudad y de nuestros monumentos, un itinerario de santidad, donde se puede venir a visitar y conmemorar la vida de estos santos aquí presentes, que con su ejemplo nos ayudan a vivir más a fondo nuestra propia vocación. ¿A dónde vas?, decía don Carlos, como imitando un diálogo imaginario con un amigo. ¿A dónde vas? Pues voy a estar con un santo, voy a ver a un santo, voy a recordar a un santo, voy a pedirle que me conceda aquello que necesito para mí y para los demás. Es un buen consejo que podemos poner en práctica todos nosotros. Porque Madrid, una ciudad tan grande, decía don Carlos, necesita esos itinerarios de santidad, donde se rehace desde dentro la vida nuestra, con la gracia de Dios, con el ejemplo de los santos, porque Dios se sirve de hombres y mujeres que con sus vidas han dejado una senda de gracia, de santidad, de ejemplo, que podemos seguir muchos de nosotros. Una vida que sigue siendo fecunda después de su muerte, como ahora nosotros estamos aquí conmemorando en esta noche en torno al Caballero de Gracia. Así concluía don Carlos. Pues, como decíamos antes, la documentación se fue a Roma, fue llevada a Roma. Allí está desde entonces. La pandemia, lógicamente, presumiblemente, ha afectado también al ritmo de los trabajos en la propia congregación. Pero, en fin, se ha ido avanzando en ir preparando la documentación que tiene que ser revisada con muchísimo detalle para entregar cuanto antes una de esas copias al postulador y continuar el trabajo preparando una detallada biografía de su vida, de sus virtudes. Vamos a encomendarnos al Caballero de Gracia, vamos a darle gracias al Señor por tantas cosas buenas y que su ejemplo nos ayude a vivir cada día más a fondo nuestra vocación cristiana y a seguir difundiendo este espíritu de la asociación eucarística que es tan válido para muchísimas personas. Con la ayuda de la Virgen Santísima, a la que el caballero tenía también una gran devoción, que así sea.